Mesrat Hashem Yitbaraj. Hay dos costumbres que son, como decíamos, inmensamente conocidas y practicadas por la gran mayoría del pueblo judío. Uno es comer los simanim en la noche de Rosh Hashanah. Esto es algo que aparece mencionado en el Talmud, que ya en el Talmud, en Masen o Haksim, aparece mencionado la costumbre de comer ciertos alimentos simbólicos. Ahora, ¿por qué digo que por si me se hay algunos que no lo hacen? Y esto varía también qué tipo de alimentos se comen entre la costumbre de los judíos de origen sefaradí y de origen ashkenazí. Por ejemplo, los sefaradim comemos dátiles, comemos zapallo o auyama o calabaza, comemos puerros. En la costumbre de los ashkenazim se comen otras cosas. Ellos comen, por ejemplo, gezel, zanahoria, comen remolacha, comen muchas cosas, depende de la costumbre. Y con los años ha habido gente que ha instaurado comer cosas o tradiciones, comer cosas que no aparece mencionado en ninguna fuente, pero lo hacen, como sardinas, como bananos, como sandía, ¿ok? Todo esto por los nombres, ya que la Gemara lo que dice ahí es que son alimentos que tienen unos nombres que se asocian con cosas buenas, con buenos augurios, con buenos deseos. Entonces por eso se acostumbra a comer. Entonces hay gente que lo come antes de hacer el kiddush, hay gente que lo come después de hacer el kiddush. Lo más correcto, según lo que sabemos, es después del kiddush. Porque hay gente que lo hace entre hacer el kiddush del día de Rosh Hashanah y antes de comer el pan, hacer el amotzi. Es una costumbre. Otros lo hacen después del amotzi. Es mejor hacerlo como la primera costumbre, antes de comer el amotzi. ¿Para qué? Para así poder dar bendiciones sin ningún problema sobre estos alimentos. Hay varios órdenes, según el Ben Ishai, según el Arizal. También en eso, como es una costumbre, hay muchas tradiciones y muchas maneras en que la gente lo hace. Por otro lado, el Tashlich, que viene de algo que fue mencionado en el Midrash, que seguramente todos conocemos, acerca de que Abraham Avinu cuando atravesó 10 pruebas. ¿Cuál fue la última prueba de Abraham Avinu? La última prueba, ¿cuál fue? La Kedah. La Kedah Yitzhak, muy bien. ¿Cuál fue la novena? La novena, la muerte de Sara, no. La novena es que cuando iba hacia la Kedah Yitzhak, el Satán se le apareció en forma de un río, ¿verdad? Y para impedirle cumplir. Entonces, de ahí es una de las razones por las cuales en el día de Rosh Hashanah el pueblo era acostumbrado a ir a las fuentes de agua y hacer el tashlich, que significa literalmente arrojar. Ahora, el asunto de arrojar los pecados, todo esto tiene que ir acompañado, por supuesto, de la teshuvá, de la tzedaká, de la tefilá, de los masim tovim, de buenas acciones y acciones de cambio. No tiene ningún sentido ir a un río, un manantial, un lago, si no hay cambio, si no hay transformación. Pero digamos que estas cosas son auspiciosas para generar en la persona una conciencia de cambio. Es por eso que al ser una costumbre, que alguien preguntó, se puede hacer en cualquier fuente de agua. Aún si tú en tu casa tienes una fuente, ¿verdad? O una pecera, la puedes hacer ahí. ¿Por qué? No es necesario ir hasta un río o hasta a un mar o a un lago. Ahora, hay gente que acostumbra, pero ¿qué es lo que pasa? Que mucha gente, y aquí es donde quiero llegar, mucha gente al hacer las costumbres transgrede mitzvot. Eso es muy grave, porque estos son mitzvot. Entonces siempre el judío tiene que saber diferenciar qué es costumbre y qué es mitzvot. Por ejemplo, el día de Rosh Hashanah es prohibido utilizar medios de transporte, un día como Shabbat, igual que Shabbat. Entonces, no, yo voy a hacer el tashlit, entonces voy a tomar el auto para ir a hacer tashlit. Azur. Tú no puedes hacer una costumbre transgrediendo una mitzvah. Azur es prohibido. Entonces hay que tener eso claro. Ahora, esta costumbre, tanto lo de las simanim, muy bueno, como el tashlit se puede hacer inclusive hasta antes de Yom Kippur. Los demás días se puede hacer. Y hay quien dice que hasta Hoshana Rabbah se puede hacer. O sea, el día 21 de Tishrei. Entonces, se puede hacer en días que no son de Yom Tov. Pero la costumbre, como decimos, hacerlo en la tarde del primer de Rosh Hashanah, si no es Shabbat. ¿Por qué si no es Shabbat? Porque si es Shabbat, mucha gente va a querer cargar el libro. Y en eso, como es una costumbre, también dijeron, cargar el libro no se puede en Shabbat. Va a querer llevar el maxor, porque es largo el tashlich algunas veces. Entonces, no se debe hacer. Pero este año, como el primer día cae jueves, no hay problema. ¿Okay? Se puede en ese caso cargar. Todo esto para que veamos qué es el Icar, cuál es la base, qué es lo fundamental y qué es lo accesorio. Todas estas cosas son accesorias, son hermosas, son preciosas, pero muchas veces la gente le da más valor a la costumbre
que a la mitzvah. La mitzvah es observar el día, escuchar el shofar, abstenerse a hacer todas las prohibiciones que la Torá y Jajamín establecieron, ¿verdad? Y estar en familia y por supuesto la tefilá del día es lo trascendental. Lo otro es muy extraordinariamente positivo, pero sigue siendo una costumbre. Besat Hashem, que Kadosh Baruj Hu nos ayude siempre a cumplir las mitzvot y a cumplir todos los miknagim y todas las tradiciones de Am Israel como tiene que ser, para traer shalom y bendición a todas nuestras familias y a todo el pueblo de Israel. Amén. Muy buen día para todos.